Jim, ¿qué estás haciendo aquí? Empezaremos las clases en 10 minutos. Vamos. Buenos días, profesor. Acabo de llegar. He estado trabajando duro estos días. Sabe que mi trabajo es muy exigente, así que no tengo mucho tiempo para estudiar español, profesor. Sí, ya veo. Pero lo estás haciendo bien. Has mejorado desde la primera clase. Sí, tal vez, pero no es suficiente. Tengo que aprender español pronto. Ya sabe, por mi trabajo. Necesitan una persona que hable muy bien español. Si lo consigo, tendré la oportunidad de viajar al extranjero. Trato de estudiar todos los días, pero a veces no tengo tiempo. Necesito su ayuda, por favor. Tal vez hay algo que estoy haciendo mal. Si es así, necesito corregir esos errores. Si estudias mucho, entonces está bien. Pero háblame de tu rutina de estudio. Mi rutina de estudio, bueno, no tengo una rutina de estudio específica, pero trato de estudiar todos los días. Entonces, tal vez ese sea el problema. Si quieres ver mejores resultados, necesitas tener una rutina de estudio. Bueno, trabajo todo el día, cada día. Intento ver videos cuando tengo tiempo o leer un libro en español. Voy a ayudarte con eso. Vamos a ver. Lo primero que tienes que hacer es crear un horario. Con un horario tendrás la libertad de encajar tus estudios en tu rutina sin mayores problemas. Poder estudiar cuando, dónde y durante el tiempo que quieras. Obviamente, cuanto más tiempo le dediques a los estudios, mayores resultados verás. Saber cuánto tiempo tienes para estudiar y organizarlo bien. Antes de elegir cualquier horario de estudio o crear el tuyo propio, debes saber exactamente cómo funciona tu rutina y cuánto tiempo puedes dedicarle al español. Puedes decidir que estudiarás 2 horas al día, todos los días. Pero esto puede no funcionar en la práctica, porque quizás no tienes mucho tiempo o tienes que hacer otra cosa. El consejo entonces es analizar cómo está estructurada tu rutina semanal, desde el comienzo del día, el lunes, hasta el final de la noche del domingo. Al saber exactamente cuánto tiempo puedes dedicar a tus estudios, todo será más fácil y podrás seguir tu horario sin gran dificultad. Y eso es algo muy importante porque seguro que quieres estudiar muchas horas al día, pero eso no siempre es posible. A veces tenemos que ser muy realistas, Jim. Es una de las razones por las que la gente se da por vencida tan rápido, porque no alcanzan sus objetivos. Sienten que se están fallando a sí mismos. Así que piénsalo. Es muy importante. Entonces, también es necesario tener un objetivo claro. Cualquier cosa en nuestras vidas que lleve mucho tiempo, mucha dedicación y resiliencia para completar las necesidades de tener un propósito. Sin un objetivo preciso y claro en nuestro viaje, terminamos perdiendo la motivación en el camino y, en consecuencia, no completar lo que soñamos. En serio,
Además de perder dedicación, estaremos progresando sin progresar. Porque sin destino, ¿cómo sabemos que estamos logrando salir adelante con nuestro esfuerzo? Bueno, en mi caso, eso está muy claro. Necesito aprender español para tener una mejor oportunidad laboral. Exactamente. De eso estoy hablando. Así que lo tienes claro y genial. Ahora, con tu objetivo ya en mente, divídelo en partes alcanzables. Por ejemplo, si tu objetivo es ascender en tu trabajo, a continuación puedes dividirlo en partes más pequeñas, tales como saber contestar las preguntas de la entrevista o practicar un modelo de examen en Internet. Dividir tu objetivo final en partes más pequeñas con un tiempo específico para alcanzarlo puede ser muy importante. Porque es fácil soñar con hablar español perfectamente, pero lograrlo, tenemos que hacer muchas cosas y esa es la clave. Necesitas saber qué son esas cosas. Entonces, ¿qué más? Mantén un registro de tu progreso. También, muy importante. Una vez que tengas un destino final en pequeños pasos, el siguiente paso es realizar un seguimiento de cómo va tu progreso. Si hay una tarea difícil que finalmente logras hacer, por ejemplo, entender el 90% de un video en español cuando lo ves por primera vez, o lees un texto largo, sin tener que buscar constantemente la traducción de las palabras. Puedes notar lo que has aprendido, a recordar y a mantener tu dedicación. ¿Qué más? También puedes escribir qué dificultades estás teniendo en esta etapa, y sería bueno que te lo recuerdes. Cuando logres superar este obstáculo en el futuro. Funciona muy bien. Ahora, vamos con un ejemplo de una rutina de estudio para una persona como tú, que trabaja todos los días. Por ejemplo, los lunes puedes practicar la escucha, que es muy importante. Puedes ver videos en YouTube, por ejemplo. Mira tantos videos como sea posible, o en este caso, escúchalos. Este primer día no es necesario escribir ni leer los diálogos, solo escucha y practica. El martes puedes practicar la lectura, no solo escuchar los diálogos, sino leerlos. Esta vez escucharás y leerás el texto. Comprueba cómo se escriben las frases y léelas en voz alta. También puedes pausar el video y comenzar a leer, repitiendo una y otra vez, tantas veces como quieras. El miércoles, tiempo de gramática. Tenemos muchos videos sobre gramática en este canal. Un buen consejo es buscar siempre los temas más comunes y estudiarlos. Dale una oportunidad. El jueves puedes practicar la escritura. Y quizás ahora te preguntes, ¿cómo puedo practicar la escritura? Por ejemplo, con este video, trata de entender lo que se dice, sin la ayuda de subtítulos. Y reescríbelas en papel. Simple. Después de eso, verifica si lo que escribiste es correcto. El viernes
puedes repetir cualquiera de estas actividades, uno con el que tengas más dificultad. Finalmente, el sábado y el domingo puedes aprender mientras te diviertes. ¿Cómo es eso posible? Los fines de semana son para descansar, pero ¿por qué no mezclarlo con actividades divertidas? Recuéstate en el sofá y ve esa nueva película o serie de Netflix que deseas ver. O puedes leer un libro, cualquier libro que te guste, o mira videos en YouTube sobre cualquier tema que te guste. Esta vez no es necesario hacer algo extra. Solo mira, escucha y relájate. Y profesor, ¿cuántas horas necesito estudiar o cuántas palabras necesito saber? Ese es un tema interesante para un próximo video. ¿También quieres saberlo? Te leo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.